¿Sabes? Es triste comprobar, por experiencia propia, que aunque sabemos inteligentemente que las verdades de Dios son buenas, sin embargo, ¿qué habrá en nuestra naturaleza? Que la primera reacción ante cualquier orden, cualquier mandato, sea quien sea el que nos lo da, aun sabiendo que es bueno, la primera reacción es resistirlo. ¿Por qué? Porque instintivamente nuestro orgullo se siente humillado de que nos digan lo que tenemos que hacer, como diciendo, ya me diré yo a mí mismo lo que tengo que hacer. Y enseguida la reacción es esa. Así que vaya papeleta. Y resulta que descubres que entiendes lo que es bueno y luego no lo haces. Y eso nos pasa todavía incluso algunas veces a los que nos decimos hijos de Dios. ¿Por qué ese orgullito no ha desaparecido del todo? ¿Quién puede decir que ya no tiene nada, ni una pizca de orgullo? Solo Cristo. Pues esa rebelión nos lleva incluso a hacernos daño, a no respetarnos ni a nosotros mismos. Porque sin la ayuda del Señor, aunque queramos hacer el bien, no lo hacemos. Imposible. ¿Cuántos habrán hecho el propósito de decir año nuevo, vida nueva? Y sin embargo, este año voy a dejar de fumar. Saben que el médico les ha dicho, eso te va a destrozar, te está matando poco a poco, pero luego llega un momento en que más deprisa. ¿Cuántos habrán dicho, voy a dejar de beber? ¿Saben qué? Que eso les está destrozando el hígado. Y sin embargo no lo dejan. Lo que quiero decir es, querer no es poder. Y muchos hacen propósito de cambio. Y muchos quieren hacerlo ellos. Escuchan la voz de Dios, pero después ellos dicen, yo voy a conseguirlo. El ego sigue ahí, queriéndose imponer por encima de Dios y de cualquier consejero. Y no obedecemos porque no tenemos el poder para hacerlo, sino nos lo da Cristo. Es increíble que intelectualmente entendemos muchas veces que lo que se nos manda es bueno. Y sin embargo después, por causa de ese orgullo, Dios no nos da el poder para hacer lo bueno. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y esa gracia es regalo de Dios. Y qué bueno ser inteligente y someternos a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Por la ley? ¿Por los mandatos? Imposible. La ley no consiguió que el pueblo de Israel cambiara. Lo único que hizo es condenar y demostrar que ninguno pudo cumplirla, por mucho que se esforzara. Ahí están los pobres ortodoxos dando cabezazos a la pared en el muro de las lamentaciones, intentando cumplir sus 613 leyes y no las cumplen, pero se aferran
cumplirlas ellos, en lugar de buscar la gracia del Mesías, de Jesucristo. Mateo 12, 46 a 50. Mientras Jesús aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Cuántos se dicen familia de Dios? Y sin embargo, dicen Señor, Señor con su boca, pero como dice la palabra, luego su corazón está lejos de mí. Luego quieren hacer lo que les da la gana. Luego no me respetan, no me honran, cuando lo que yo busco al darles mis instrucciones, mis enseñanzas, mis mandamientos, es solo su bien, solo su bien. Ahí estaba María, madre de Jesús, con los otros hijos que tuvo. La Iglesia Católica tuerce este texto diciendo que es que se les llamaba hermanos a los que estaban con Jesús. No, porque ahí dice bien claramente la diferencia. ¿Quiénes son mis hermanos? Es que los hermanastros de Jesús no le respetaban, incluso hasta intentaron burlarse de él en la fiesta. ¿No subes a la fiesta? Tú que dices que, ¿cómo es que no cumples con los ritos? Sí que es cierto que las fiestas son fiestas de Dios, la Pascua, tabernáculos y Pentecostés, pero hacer la obediencia ritual de ir a las fiestas con un corazón egoísta, rebelde y orgulloso, ¿de qué sirve? Es hipocresía. Y María, superprotectora, pues estaba con sus hijos incrédulos. No creían en Jesús. Es más, no creyeron hasta que no vieron a Jesucristo resucitado. Después todos creyeron. Como dice que se encontraban en los Hechos de los Apóstoles, María y los hermanos ya con Jesús, cuando se apareció. Y hasta uno de los hermanastros fue el apóstol de Jerusalén, y que lo decapitaron por no renegar de Jesús, su hermano mayor y salvador. Entonces, ¿queremos ser verdaderos hijos de Dios? Pues, ¿cómo podemos decir eso si no queremos hacer la voluntad de nuestro Padre? ¿Cómo? Ahora, querer no es poder. Resulta que entendemos la palabra y la palabra nos dice, no matarás. Y claro, enseguida decimos, ¿cómo voy a matar? Pero si alguien viene a intentar robarnos o a hacernos daño, nos sale el indio o el toro español, me da igual. Y puede ser que incluso matemos. ¿Qué te parece? Y no robarás. Y resulta que si estamos a lo mejor en una situación económica difícil, y entonces dice, bueno, pues voy a hacer la declaración de la renta, voy a ver cómo me libro de impuestos, no sé qué, no sé cuál. Pero sí muchos que se dicen cristianos. ¿Pero de qué estamos? Y es robar. Otros encima dicen, ¿cómo les voy a dar yo a estos políticos golfos mis impuestos? O sea que tú te vuelves golfo para intentar hacer justicia contra los golfos. Te vuelves golfo. Es que no es así. Y las consecuencias son nefastas.
por la desobediencia. ¿Cómo podemos obedecer a Jesús? La única manera es dejándonos enamorar por Él. Porque solo así por amor obedeceremos. No porque lo manda, no porque lo manda, sino porque te amo y te respeto tanto que estoy seguro que eres digno de toda confianza, absoluta confianza, y que lo que tú dices es lo santo, lo sabio, lo bueno para mí. Confío plenamente en ti. No voy a cuestionarte. A lo mejor lo que me dices algunas veces no lo entiendo, pero lo dices tú. Ya me lo explicarás, porque Él quiere explicarnos también todo. Fíjate lo que dice en Juan capítulo 15, versículos 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahí veré vuestra amistad. ¿Quiénes son los que me aman? Había dicho unos versículos antes. ¿Quiénes son los que me aman? Los que hacen mi voluntad. Esos son los que me aman. Porque es por ese amor que queremos obedecer. Es por el amor de la esposa que obedece al marido. Siempre y cuando el marido no la mande pecar. ¿Y por qué está fallando y se están destruyendo matrimonios sin parar? Porque la esposa no ama a Dios. ¿Y cómo puede amar a su marido de verdad sin el amor de Cristo? Ni tú ni yo podemos amar sin recibir el amor de Dios, que es su naturaleza. Dios es amor, es el que ama santa, pura y totalmente, al punto de que no alcanzamos a entender la dimensión de su amor. Es locura, porque es tan grande su amor que se dio a sí mismo, lo dio todo por amor a ti y a mí. Entonces, yo entiendo desde hace muchos años, claro, desde que estoy en Cristo, que antes no amaba a mi esposa. Llevo 52 años casado, pero los primeros 11 años yo no amaba a mi esposa. Yo la quería. Creía que amarla era todo lo que quieras. Compra, yo te doy dinero, pero luego yo quiero hacer lo que me da la gana. Y qué bueno que me lavas la ropa, me la planchas, que me das de comer, qué bueno, te quiero usar, disfrutar. Pero querer no es amar. Amar es todo lo contrario, es buscar el bien del amado. No es buscar nuestro propio bien, es darse por el amado. Y eso es divino. El ego no hace eso. En la naturaleza humana no es capaz de amar de esa manera. Y menos piensa un poco. Amar al que te odia, anda ya. Por lo tanto, si el nivel de amor que Dios quiere darnos es amar al que nos odia, bendecir al que nos maldice y orar por el que nos persigue para buscar su bien, y perdonar todas las faltas que nos hagan, eso no hay hombre, no hay ego humano que lo pueda hacer. Solo el que recibe ese amor de Cristo, que ama incondicionalmente, totalmente, y que perdona todo, solo en ese amor amaremos de verdad y podremos llegar a ese nivel y vencer con ese amor al odio, porque fuerte como la muerte es el amor, dice el Cantar de los Cantares, y las muchas aguas, las muchas pruebas, las dificultades no pueden apagarlo. Si te llenas de ese fuego, de ese amor de Dios, entonces quieres respetarle, quieres honrarle. ¿Cómo voy a ofender yo a mi papá, a mi Padre Santo, que me dio a su Hijo, que me sacó del infierno? ¿Cómo no obedecerle? Puedo decirle: Señor, quiero obedecerte porque te amo, pero no puedo obedecerte
porque tengo todavía debilidades, tengo a veces cobardía y qué sé yo, pero ayúdame tú. ¿Y sabes qué sucede? Que entonces Él nos da el poder para obedecer, porque Él da el querer como el poder hacerle su voluntad. Es Él. Así que es todo por gracia, para que nadie se gloríe, se envanezca. No, yo he dejado la droga. ¿Tú que has dejado la droga? He visto tantos que han dicho eso. Sí, he superado, he vencido la droga, he vencido el alcohol, ya no bebo. Hace unos meses empezamos a ver a un hermano que estaba otra vez con la lengua, y venga, había dicho eso, que ya no bebía, y empezó otra vez a beber. Y claro, le reconvenimos, le corregimos, le exhortamos, le dijimos: tú no puedes beber, te pones en peligro de muerte, necesitas liberarte del alcohol de una vez por todas. Y no ha hecho caso, pues casi se muere, está en el hospital. No obedeció. El consejo, el mandato era bueno, claro, pero él no es bueno, porque tú eres bueno. ¿Eres bueno? Muchos se creen buenos, dicen: no, yo soy bueno. No hay ni uno bueno. Solo Cristo es bueno, y solo agarrados a Él tendremos su naturaleza buena, santa, sabia, divina. Separados de mí, vuelvo a decir, nada podéis hacer. Y en el momento en que nos separamos y empezamos nosotros a querer tomar el control de nuestra vida, pues resulta que nuestra naturaleza vieja, el ego, quiere gobernar. Y nos vamos a la ruina. Porque ya nos gobernábamos antes, o nos creíamos que nos gobernábamos antes de tener a Cristo, y en realidad era el diablo que nos gobernaba. Porque o con Cristo o contra Cristo. Aquellos que se creen, no creen ni en Dios ni en el diablo, y que se creen que son dioses de sí mismos, no se dan cuenta de que el diablo es su Dios y les está atrapando para machacarlos. Porque no hay bien fuera de mí, dice el Señor, y mucho menos contra Dios. Siempre me maravilla la obediencia de Abraham. Primero Dios le dice, era un idólatra, fabricante de ídolos en Irak. Y Dios se le revela de tal manera que queda embelesado, claro. Embelesado. Sal de tu casa y de tu parentela y sígueme, ve a donde yo te diga. Y obedece. ¿Por qué? Porque quedó flipado, enamorado. Quedó pillado por esa manifestación de Dios. Es que lo que interesa no es que oigas voces humanas, religiosas incluso, o leas la Biblia, sino que conozcas realmente a Dios de una forma personal y entonces veas cuánto te ama y te enamores. Esto es un romance, no es religión. Y obedeció y salió de su casa y de su parentela y agarró a su mujer y le acompañó su sobrino y se fueron sin saber a dónde, y el Espíritu Santo les fue guiando. Y así conocemos la historia de Abraham, como Dios le hablaba y le bendijo y le dio solo un mandamiento: anda delante de mí y sé perfecto. No existía la Torá. 400 años después fue dada la religión verdadera en el monte Sinaí a través de Moisés. Antes no tenía religión, había relación. Anda delante de mí
que yo te cubro las espaldas. Ve donde yo te guía. Nada más. Y sé perfecto, que es lo que yo quiero para ti. Y ¿es bueno ser perfectos o es malo? Es imposible para nosotros, pero es bueno. ¿Qué es mejor, ser defectuoso o ser perfecto? Lo que pasa es que, como nos parece locura, como nuestra razón no lo capta, pues entonces vamos a dejarnos de ilusiones. No es una ilusión. Y de hecho, cuando caminas queriendo hacer su voluntad, vas descubriendo que Él te va transformando. Yo ya no puedo ni mirar al hombre que era hace 41 años. Aquel era un monstruo. Y ahora no soy perfecto, pero voy siendo perfeccionado cada día. Y entonces, pues me va dando victoria contra deseos, sentimientos, razonamientos, humanismo, que es resistencia a la gracia de Dios y la verdad. Y eso es el perfeccionamiento. No dice, sé perfecto de golpe. Algunos se creen, recibo a Cristo, me arrepiento de mis pecados y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, ya soy perfecto. No. En ese cambio de ser tomado por Jesús comienza el camino. Él es el camino. Andar en su voluntad es siendo perfeccionado. Hay que desearlo y hay que dejarse guiar por Él y por su santa voluntad. Y fíjate que Abraham llega a un punto en el que Dios hace el gran milagro, siendo viejo de 100 años, su mujer estéril de 90 años, nunca tenían hijos, Dios le da un hijo, conforme a la promesa que le dio. Menudo milagro. Pero cuando el hijo llega a tener 12 años, o 13, no sé exactamente, pues se lo pide, sacrifícamelo. Sacrifícame a tu hijo en donde yo te diga. Y entonces le conduce hasta Jerusalén, hasta el monte de Sión, donde Jesucristo después fue sacrificado. Allí. Y obedeció. Él podía estar diciendo, no entiendo, no sé cómo lo hará, lo resucitará, no sé cómo lo hará. Pero en Él confío. Es la misma actitud de Job, destrozado completamente, porque Dios lo entregó a ser probado como nadie, solo Cristo sufrió más que Job. Y sin embargo, cuando su mujer le dice, anda, todavía mantienes tu integridad, maldice a Dios ya y muérete. Y él dijo, aunque me matare, en Él confiaré. Porque al final te va a matar. ¿Quién crees que te va a quitar la vida? El único que la dio. Él es el que tiene potestad para darle y quitarla. Pero además, ¿qué diferencia es de que nos quite la vida del cuerpo para llevarnos a la gloria con Él, a que nos quite la vida del cuerpo para que el diablo lleve nuestra alma al infierno? Y le dijo, mujer insensata, le dijo Abraham a su mujer, recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo. Lo malo no nos damos cuenta de que si Dios lo permite no es malo, es que lo necesitamos. La disciplina, el castigo, las pruebas, porque si no todos tenemos tendencia a enfriar el amor. Una de las profecías de Jesús sobre este tiempo final es porque se aumentará la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y así hay multitud de vírgenes necias, insensatas, que no tienen aceite, que ya no aman ni a Dios ni al prójimo. Meten la cabeza debajo del ala y ala, a ver si pasa esta locura de maldad. Y como Dios no quiere que se enfríen el romance, ¿qué hace una mujer enamoradísima de su marido si se enfría?
Si se enfría. Y no vayamos solamente a pensar si se enfría sexualmente, que también. Pero, ¿qué hace una mujer enamorada? Pues busca renovar el amor. Se encariña más. Y qué curioso que las disciplinas de Dios son cariños de Dios, porque Él sufre cuando tiene que llevarnos al sufrimiento. Pero ahí nos prepara para decir: Señor, perdóname. Perdóname por no haberte buscado, no haber orado como debía. Porque la mayor parte de las personas que se enfrían espiritualmente es porque dejan de orar, porque tienen demasiadas ocupaciones, porque tienen demasiados WhatsApps y demasiadas televisiones o yo qué sé qué. Y ya no oran, ya no buscan la relación, ya no tienen la comunión. Así muchos matrimonios se enfrían porque ya no hay conversación, no hay comunicación. ¿De qué le voy a hablar ya a mi mujer si ya llevamos tantos años ya? Perdóname. El amor es tan original. Si es verdadero, si es divino, es tan original que siempre hay flores para decir. Siempre hay palabras preciosas, oportunas, hermosas que decir. Así es Dios. Y cuando fue a sacrificar a su hijo Abraham y levantó el cuchillo para clavárselo, como está escrito, lo pueden leer ustedes en Génesis 22, pues entonces Dios dice: detente, detente, Abraham, porque has sido probado y he visto que no me has negado ni a tu único hijo, lo más precioso para ti. Para darnos una imagen de que Dios Padre no nos negó a su único hijo, consustancial con él, el Verbo, que ya era Dios antes del principio, que era Dios, que era con Dios, y lo tuvo que hacer hombre para salvar a la humanidad, por amor, porque el hombre no se podía acercar a Dios, porque lo inmundo, lo malvado, no podía acercarse al santo, a la santidad de Dios. Entonces Dios se hizo hombre. Y no solamente se hizo hombre, sino que llevó la inmundicia del hombre sobre él. El que nunca pecó, se hizo pecado. Se hizo como culpable de nuestra culpa. Esto es impresionante. ¿Cómo no enamorarnos de alguien que nos amase? Esta es la reflexión. Perdóname por no amarte como tú me amas, como quieres que te ame. Y la respuesta después, Abraham, es: por cuanto no me has negado a tu hijo y has sido obediente, benditas serán todas las naciones en tu simiente, en tu descendencia. Y te multiplicaré y te bendeciré. Y el que te maldiga será maldito, y el que te bendiga será bendito. Tremenda la respuesta de Dios al que le ama, al que le respeta, al que le honra. Siempre la Biblia son dos caminos: bendición o maldición, vida o muerte. Es tremendo Deuteronomio 28. Habla de las bendiciones por obedecer a Dios. Muchas. Y luego de las maldiciones por desobedecerle. Muchas más. Es increíble. Menciona muchas más. Porque las bendiciones se resumen en tener su gracia, tener su amor y que no nos falte la fe. Bástate mi gracia, le dijo a Pablo, y ahí pumba, se resumió todo. Ahora, ¿qué escoges? Dice Deuteronomio. Tú escoges. ¿Qué quieres? ¿Vida o muerte? ¿Bendición o maldición?
Y dices, bueno, pues yo lógicamente escojo bendición, escojo obedecer a Dios, pero luego le desobedezco. Ay, amigo, ¿por qué? Porque no solamente es escoger el bien, es renunciar a ser bueno por uno mismo, con la humillación de reconocer que no podemos ser buenos por nosotros mismos. Dice un texto tremendo: ¿podrá el etíope mudar su piel, el color de su piel? ¿Y el tigre quitar sus rayas? O dice el leopardo. Así, ¿podrá el hombre malo ser bueno? ¿Hacerse bueno? Imposible. Pero Jesús vino para eso, para hacer lo imposible. Dios hace lo imposible. Él es omnipotente. Lo que es imposible para nosotros, Él lo hace. Si nos dejamos en sus manos, si confiamos en Él, nos rendimos a su voluntad. Hazlo tú, Señor. Reconozco que no quiero mentir y cuando me descuido, bla, 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 se me va la lengüeta. Hazlo tú, Señor. Porque yo quiero y no puedo. Pero gracias porque en tu amor tú estás buscando siempre mi bien, ¿no? Y el capítulo 1 de Isaías es tremendo. Dios dice: me tenéis harto de vuestras fiestas solemnes, de vuestros ritos, religiones, tradiciones, todas esas parafernalias religiosas. Porque lo que yo quiero es que dejéis de hacer el mal y que hagáis el bien. Y que tengáis misericordia con el huérfano y la viuda, que deis de comer al hambriento, que consoléis al triste, que améis con mi amor desinteresado, que se regala y se regala. Y eso, si lo queremos, tenemos que rendirnos a que lo haga Él en nosotros. Si no, no es la inteligencia la que nos va a llevar a salvarnos. Es Cristo el único que nos salva. Ahora, qué buena es la inteligencia que nos puede llevar a decir: Señor, Señor, reconozco que solo en tus manos, solo descansando en ti, confiando en ti y pidiéndote que se haga tu voluntad en mi vida, como dice el Padre Nuestro. Venga a mí tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra. ¿A qué se refiere? En mi vida primero. Entonces tú vas a producir el gran milagro de llevar cautiva mi mente a la tuya. Sí, vas a producir el milagro de hacer morir las obras de la carne en mi corazón, porque será tu espíritu el que produzca el milagro y lo harás cada día, porque que lo haga ayer no vale para hoy. Hay que renovarse en ese amor, hay que renovarse en esa fuerza, poder del Espíritu. Y esa es la relación que nos corresponde, ¿no? Y uno de los mensajes que a mí me impactó y que me llamó a iniciar el ministerio de remar fue el mensaje de Lucas 10, versículos 25 en adelante, cuando un escriba, intérprete de la ley, estos religiosones, ¿no?, orgullosos, ¿no?, que encima pretende tentar a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice: bueno, tú sabes cómo lees, cómo interpretas. Y entonces, ¿qué dicen las Escrituras? Y él, claro que las conocía, claro que las conocía. Muchos conocemos desde niños muchas Escrituras por el catecismo y no sé qué y no sé cuál. Y entonces él las dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: bien has dicho,
decir, lo has dicho bien, hazlo y vivirás. Una cosa es pipi pipi y otra cosa es hacer. Qué fácil es darle el pico. Pedro dijo, si tú mueres, yo moriré contigo. Y esa noche le negó 3 veces. ¿Te das cuenta qué problema tenemos? Y era el apóstol Pedro, uno de los más unidos a Jesús, pero no tenía el poder del Espíritu Santo. Y todavía le quedaba rollo religioso de oír, hablar, leer, querer y no poder hacer. Cuando estuvo en peligro su vida, esa naturaleza vieja, que es la que nos hace más parecidos a los animales, el instinto de conservación, el pellejo que no me lo toquen, cualquier cosa menos que me toquen el pellejo. Si tengo que pegarme contra mi padre, me pego contra mi padre para salvar el pellejo. Esta es un poco la actitud. Y ante el miedo a morir, negó 3 veces a Jesús y la última blasfemando. Menos mal que el amor de Jesús no se acabó, porque el verdadero amor nunca deja de ser. Nunca. Es así como ama a Dios. El problema está que el amor de Dios nunca deja de ser, pero el amor de los hombres sí puede dejar de ser. Y como Dios no quiere relación romántica forzada, ¿tú te gustaría que tu mujer estuviera a la fuerza junto a ti? ¿O al revés? Varón, que tu mujer estuviera a la fuerza. Pues eso revienta. Pues Dios no quiere más que una libre decisión de amar con su amor. Nada más. Y entonces contó una parábola, porque el escriba, para intentar escabullirse, como no lo hacía, lo dijo, pero no hacía, no amaba así. ¿Y quién es mi prójimo? Pero será posible. Ese mentecato no sabe ni quién es su prójimo. Vaya intérprete de la Torá. No sabe quién es su prójimo. Para empezar, prójimo es próximo, el más cercano. Casado, tu mujer. Es la prójima más cercana. Hijos, tus hijos. Y luego, hermanos. Y luego, vecinos. Y luego, prójimo hasta el último de la tierra. No sabía quién es su prójimo. Y entonces le contó una parábola. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Salía de la ciudad, de la Torá, de la verdad, de la sabiduría de Dios, de los mandatos de Dios, a la ciudad del pecado. Así, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hijos pródigos? Y salió de la cobertura en rebeldía, en desobediencia, en pos de su carne, y le asaltaron los bandidos. Inmediatamente se produjo las consecuencias de la desobediencia. Los bandidos están preparados para ver si atrapan al desobediente, porque la rebelión, la desobediencia, esa es la naturaleza de Satanás, y ahí tiene derecho. Le asaltaron, lo apalearon, le robaron y lo dejaron medio muerto en el camino. Y aquí que un sacerdote también iba a Jericó. Siempre me pregunto qué iba a hacer a Jericó. Le estaba prohibido. ¿Pero qué iba a hacer a Jericó? Pues lo que están haciendo muchos que son sacerdotes, pederastas, fornicarios. ¿Y para qué vamos a hablar? E incluso pastores. ¿Y para qué vamos a hablar? Van a Jericó y luego suben al púlpito. O celebran misa. Porque tienen la hipocresía de decir y hacer lo contrario. Seguir a la carne. Y vio al malherido el sacerdote. Y lo vio malherido. ¿Y qué hizo? Pasó de largo. Pasó de largo.
He aquí que un levita también se acercó a aquel lugar. ¿Qué hacía acercándose? Ese tenía más rango y más poltrona religiosa y no quería arriesgar del todo o pienso yo, y se acercó a echar una miradita, a mirar la carne, el mundo, y vio al malherido. ¿Y qué hizo? Y pasó de largo. Pero resulta que un samaritano que iba a otra ciudad, no iba a Jericó, pero pasaba por allí, ni siquiera era judío, ni siquiera era de los que tenían la obligatoriedad de los 2 mandamientos que resumen toda la Biblia. No era judío, era un samaritano. Y entonces vio al malherido, se movió a compasión, fue a él y le curó las heridas, echándole aceite y vino. Primero misericordia y luego el vino que escuece como alcohol y como sangre de Cristo, que limpia de pecado y que ha producido, el amor ha producido el arrepentimiento, el aceite que simboliza el amor, la compasión. Y luego el vino. Con misericordia y verdad se corrige al pecador. Primero la misericordia. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Quiero amor, compasión. Eso es lo que quiere Dios. Y después le vendó las heridas que simboliza el amor fraternal. Cuidarle para que no se le vuelvan a infectar. Que no vuelva a las andadas. Que no vuelva a ponerse en peligro. Eso nosotros después lo hemos traducido en lo que se llama el ministerio sombra. Cuando llega un malherido a remar, le ponemos a alguien que está como venda y cuidándole. Vamos, duerme a su lado, no le deja, vamos, ni a sol ni sombra, porque enseguida se va a buscar una colilla, se va a buscar fumarse, qué sé yo, una amapola que se encuentre en el campo, o darle al frasco de colonia. ¿Para qué vamos a hablar? Y lo cuida. Y después lo puso sobre su cabalgadura. No se dice qué cabalgadura era, pero si era un camello, un caballo, da igual, o un burro, valía una fortuna, más que un Mercedes hoy. Usó su bien y él tuvo que ir a pie. Se tuvo que sacrificar para llevar en su cabalgadura al malherido. Lo llevó a un mesón. Y dijo al mesonero, cuídamelo, toma todo este dinero y cuídamelo que no le falte de nada. Y cuando vuelva por él, si te debo algo, te lo pagaré. Esto inspiró remar. Esta es una de las palabras que Dios nos dio para que remar ahora esté en 72 países. Pero, y termina así, y entonces le pregunta a Jesús, ¿quién fue el buen prójimo? Y él contestó, el que obró con misericordia. Bien has dicho, ve tú y haz lo mismo. Haz, no digas, haz, ama al prójimo y socórrelo. Hermanos, y claro, muchos se convencen y salen de los cultos con el deseo de hacerlo, pero luego no hacen lo más importante, es decirle, Señor, enamórame a muerte, para que en tu amor, el poder de tu espíritu, cambie mi corazón, haga tu obra transformadora en mi vida, en mi familia, en la iglesia. Y entonces pues se quedan en el querer, pero sin el poder. Y frutos quiere el Señor. No olvidéis la higuera maldita, que Jesús va y le busca frutos porque tuvo hambre. No había frutos, mucho follaje, mucha hoja, y no había frutos. Y la maldijo. ¿Bendición o maldición?
no son los oidores, ni los habladores, ni los escritores, ni los lectores, los que entrarán al reino de los cielos, dice la epístola de Santiago, sino los hacedores de su palabra. Ayúdame a hacer tu voluntad cada día. Esa es la primera oración de la mañana, después de decir gracias que me das un nuevo día de vida porque me he podido morir esta noche. Y después, ayúdame a hacer tu voluntad porque solo tu voluntad es perfecta. Y además, pues fíjate tú, es lo más hermoso. La dignidad de ser íntegro, verdadero hijo de Dios, y tener la inteligencia, la sabiduría divina para hacer lo perfecto, lo que es bueno para nosotros. Fíjate las consecuencias, por ejemplo, de hacer la voluntad del Señor. En segunda de Eclesiastés, capítulo 2, versículo 26, dice así. Dice, porque al hombre que le agrada, ¿y cómo agradaremos al Padre? ¿Desobedeciéndole o obedeciéndole? ¿Cómo un hijo agrada a su papá? ¿Cómo una mujer agrada a su marido? Pues respetándole, obedeciendo. Si además lo que nos manda es santo, bueno y de bendición para nuestro cuerpo, alma y espíritu, pues fíjate tú. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Vas al pecador y todos los pecados son desobediencia. La desobediencia es la madre de todos los pecados, desobedecer a Dios. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Llevo 41 años experimentando esto. Como Dios nos ha dado herencias de personas que no agradaron a Dios. Y mira, oportunidades, provisiones. Bueno, ¿para qué voy a hablar de eso? Pero no por recibir estas bendiciones vamos a poder agradar a Dios. No. Solamente si le amamos de corazón. Solamente así. Solamente los hijos que aman a sus padres obedecen a sus padres y les honran, que es mandamiento con promesa. Solamente las mujeres que aman a sus maridos les obedecen. Y los maridos que aman a Dios y le obedecen, estos son buenos maridos. ¿Por qué? Dirán a sus esposas que hagan lo que ellos hacen y no serán unos hipócritas. Qué tremendo, ¿eh? Agarrar la Biblia y decir, mujer, aquí dice que te tienes que someter a mí, así que lo manda Dios, si no te voy a dar con la Biblia en la cabeza. Esa mujer, si está enamorada de su marido, le respeta, le honra y le obedece, porque además ya ha comprobado una y otra y otra y otra vez que Dios respalda a su marido en lo que manda y es de bendición para la familia. ¿Qué queremos? Y bueno, pues los apóstoles fueron llevados a la cárcel después de ser azotados porque les ordenaron que no evangelizaran. Y desobedecieron. Y fueron sacados milagrosamente de la cárcel por un ángel y volvieron otra vez a lo mismo, a predicar el evangelio. Y entonces les reconvinieron. ¿Y qué dijeron? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. He conocido a muchos y hace poco he hablado con un pastor que obedeció a su mujer antes que a Dios. Perdió la autoridad y el desastre le vino. Esto es tremendo. Si
si se hubiera arrepentido y hubiera pedido perdón y después hubiera dicho a la mujer, esto no puede ser, mujer, así dice el Señor, yo soy un siervo de Dios, yo te quiero, pero no soy tuyo. Igual que las madres, que son tan posesivas que creen que los hijos son suyos. Claro que no vamos a hacer caso de esa ministra que dice, ¿de quién son los hijos? ¿Son de los padres? Como diciendo, no, los hijos son del gobierno. No, pero cuidado, son de Dios. ¿Quién los dio? ¿Quién los formó? ¿Quién les ha dado la vida? Y esas madres que son posesivas y que entonces quieren que sus hijos hagan su voluntad maternal. Ay, amigo, qué terrible, qué desastre para esos hijos. Son tantos los ejemplos que podría dar. Y bueno, pues, ¿qué haremos? ¿Dejaremos de confesar el nombre de Cristo? Porque hoy no es políticamente correcto, religiosamente correcto, y porque puede entrañar que se revuelvan contra nosotros. Ay de nosotros, si callamos como cobardes, porque el que calla consiente y otorga y se hace cómplice. El que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Resulta que los que callan como cobardes, por un lado o por otro el diablo agarra, porque los cobardes son carnada para los demonios. Pero los valientes son defendidos por el valiente perfecto, que es Jesucristo, que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, y que guarda a sus valientes, como prometió. Y por eso no vamos a callar, sino que vamos a confesar el nombre de Jesús. Y antes de que se termine el tiempo de la gracia de Dios y se cierre la puerta, pues hemos de confesar su nombre. Todos los que estamos aquí habremos enterrado a algún familiar, especialmente abuelos. ¿Dónde están? Ay, en la parábola del rico y Lázaro, cuando el rico está atormentado en una llama terrible, dice, Padre Abraham, envía a Lázaro que vaya a mis hermanos, a advertirles que no vengan a este lugar terrible. Lo más terrible es que a lo mejor algunos hemos tenido la oportunidad de hablarles antes de morir. Y como a lo mejor enseguida se han resistido y no han querido, nosotros no hemos insistido. Hay que insistir, amigo mío. Hay que insistir con amor, con mansedumbre, pero presentar defensa de la verdad y confesar a Cristo, porque hay de aquellos que no tengan a Jesucristo, que es el único que salva. ¿A dónde van? Así que tienes, después de esta reunión, una gran responsabilidad. Si amas a Dios, tendrás un celo de salvar almas como Él tiene, de salvar al prójimo, de amar al prójimo. ¿Me amas más que estos?, le pregunta Pedro. Pues apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos, dales de pacer, háblales de mí, cuídalos. Esta es la realidad. Si tenemos ese amor de Cristo, tendremos ese celo santo de salvar las almas. Si no, pues bueno, cada uno con su pan se lo coma, allá cada cual. Y seremos indiferentes a dónde van nuestros seres queridos, nuestros prójimos. Y todo es cuestión de roca o arena. ¿Dónde pones tu casa? Pues aquel que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre sensato y prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, dificultades, y vinieron toda clase de pruebas y golpearon la casa, y la casa
No cayó, porque estaba sobre la roca. Eso es lo que les pasa a los obedientes, pero los obedientes en el poder del Espíritu, porque si no, no hay manera. Pero esa es la consecuencia bendita. Pero aquel que edifica su casa sobre la arena, es decir, yo me lo guiso, yo me lo como, yo lo controlo. Eso es arena, humanismo. O religión, es arena. Pues cuando vienen las dificultades, golpean la casa y la casa cae. Y es una ruina. ¿Qué queremos? ¿Bendición o maldición? Dice 2 de Timoteo 4, unos versículos más antes de terminar. Versículos 1 al 5. Te encarezco delante de Dios. ¿Qué es encarecer? Te exhorto. Te llamo a la urgencia. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Es decir, es que ahora, como voy, ¿cuántos han ido en Nochebuena a ver a los abuelos, los padres, no sé qué? Pero claro, ahí, con el marisco y el vino, el champán y las risas y no sé qué, ahora no es el momento. ¿Pero cómo no es el momento? No hay ningún momento malo para predicar el Evangelio. Todo momento es bueno. Instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ese será el tiempo en el que la gracia de Dios se acabe y la puerta sea cerrada en un Yom Kippur, el último Yom Kippur. El Padre se levanta, cierra la puerta y ya ni se podrá predicar el Evangelio, porque el que lo predique será palabra hueca, sin el poder del Espíritu Santo para salvar, sanar y libertar. Y la Iglesia habrá cumplido su cometido y a echar kilómetros huyendo, a correr, porque el anticristo vendrá contra ella a muerte. Hermanos, aprovechemos el tiempo. Y claro, yo os digo, ¿cuál es en realidad la voluntad del Señor? ¿Qué mandó al despedirse? Marcos 16:15, y por todo el mundo predicar el Evangelio a toda criatura, como hemos dicho. Pero para eso hay que ir. Y para eso hay que ser un misionero. Y para ser un misionero primero hay que ser un discípulo. Por eso en Mateo 28:18 dice: haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden las mismas cosas que yo os he enseñado. No mandó a hacer creyentes. Y la tragedia de la Iglesia del mundo es que fabrica creyentes dominicales y no hace discípulos. ¿Por qué? Porque los requisitos de ser discípulos, amigo mío, es ser como Abraham. En Lucas 14 dice bien claramente lo que es ser discípulo de Cristo. El que ama más padre, madre, esposa, hijos que a mí no es digno de mí. Y el que no aborrece su propia vida por causa de mí no es digno de mí. ¿Por qué? Porque el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay que decir no y no a nuestro ego. Para que reine Jesús. Sea Él el que obre y gobierne nuestra vida. Y después termina ese pasaje, ese versículo, que son muy pocos los que lo pueden soportar, poquísimos. El que no renuncia
a todo lo que posee. Lucas 14:33. No puede ser mi discípulo. Ahora bien, si no quieres renunciar y crees que es tuyo lo que retienes, estás engañándote a ti mismo. No tenemos nada. Fíjate si es fuerte el asunto, que un día Dios le dice al profeta Ezequiel, uno de los máximos profetas: hoy quitaré de delante de ti el deleite de tus ojos. Y esa tarde murió su mujer. Has puesto demasiado los ojos en ella y has empezado a amarla a ella más que a mí. Y eso te está desviando de mi voluntad, que es que seas un ungido, una voz divina, y te enredes en romances carnales, sentimentales. ¿Tú te crees que tienes algo? Solo tienes aquello que nunca te puedan robar. El tesoro arriba en el cielo, que lo guarda Dios. Lo demás, el orín y la polilla lo corrompen, ladrones minan y hurtan, y además la muerte te lo quita todo. Así que yo quiero hoy desafiarte con la urgencia tremenda de los tiempos que vivimos. Déjate escoger. No te conformes con el llamado. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Sé de los escogidos, apartados para Dios, porque iglesia significa los que han salido del mundo fuera para ser de Cristo. Eso significa iglesia. Apartado para Él, para servirle, para ser formado, para ser un evangelista, un pastor, un maestro de la palabra, un ayudador, un socorrista, un buen samaritano. Ese es el plan de Dios y no otro. Y por eso, mientras piensas y tomas una decisión hoy, te cuento una parábola de Jesús. En Mateo 21:28. ¿Qué os parece? Un padre tenía 2 hijos y le dice a un hijo: hijo mío, ve a trabajar a mi viña. Y él dijo: no voy. Pero luego arrepentido fue. Y fue al otro hijo, ¿y qué mensaje le dio? El mismo: hijo mío, ve a trabajar a mi viña. Y él dijo: sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos fue el buen hijo? ¿Cuál? ¿Vamos? El que obedeció. Si decimos padre, padre, y luego no hacemos su voluntad, ¿qué voluntad hacemos si no hacemos la suya? El que no hace la voluntad de Dios, ¿a quién obedece? Porque hay amigo. El que no sirve a Cristo, ¿a quién sirve? Esta es la gran pregunta. Ya está bien. Nosotros no buscamos creyentes, simpatizantes dominicales. El llamado de Cristo es hacer discípulos, obreros, dispuestos a amar a muerte, a ser valientes contra este mundo diabólico, a ser verdaderos héroes de la fe. Eso es maravilloso, porque habrá otra profesión mejor. Bueno, yo tuve una profesión que pocos consiguen en este mundo, con unas condiciones increíbles, económicas, y tan solo con 21 años, 22, era el rey del mambo, me creía. Y era un desgraciado total. Desgraciado, pero vamos. Pero lo amamos. Malaje, egoísta. No era feliz. Ni hacía feliz a mi esposa ni a mis 4 hijos. Pero Cristo tuvo misericordia de mí y me agarró, me dio la vuelta y me enamoró. Y vamos ya a muerte, Señor. Ya no me interesa nada, solo
que no dejes de amarme, por favor. Que no quites de mí tu Santo Espíritu, no me eches de tu presencia. Ten la paciencia que tengas que tener, porque claro, no soy fácil. Yo, Señor, te estoy dando mucho trabajo en tu perfeccionamiento de mi vida. Pero quiero agradarte, que estés contento conmigo. Ayúdame, Señor, a amarte como tú me amas. Cierra tus ojos y piensa. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Queda poco tiempo. Además, ¿cuándo crees que te va a llegar la hora de salir de este mundo? No lo sabemos. ¡No sabemos! Así que estemos dedicados el tiempo que nos ha concedido Jesús de estar en este mundo en la forma más maravillosa, que es en el romance del amor de Cristo, amándole como Él nos ama. Eso es lo que deseo, eso es lo que anhelo. Qué tremendas las palabras del Papa último emérito, que dicen que al morir las últimas palabras fueron: Jesús, te amo. No sé cómo ha sido su vida y no quiero juzgar, pero en cualquier caso, ese es el resumen del plan de Cristo. Que podamos decirle: te amo y por eso quiero hacer tu voluntad, porque te amo, quiero honrarte, quiero, Señor, agradarte. ¿Cómo ser rebelde a tu santa voluntad? Venga a mí tu reino, Jesús. Ayúdame a obedecerte cada día. ¿Quieres decírselo? Ponte de pie conmigo para decirle: Señor, quiero obedecerte, porque tú no eres un tirano, tú no eres un mandón, tú no eres un dominante, sino que eres amor. Y tu amor es absoluto. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no querer respetarte y obedecerte, Señor? Ayúdame tú, Señor, a hacerlo. Por favor. Quiero negarme a mí mismo, pero no puedo sin tu ayuda. Dame el poder de tu Espíritu para decir no a mi concupiscencia, a mi naturaleza vieja, a mi ego, a mis deseos, a mis pensamientos, a mis sentimientos, para que tú reines en mí. Venga a mí tu reino, reina en mí, Señor. Haz tu voluntad en mi vida, porque solo tu voluntad es perfecta. Quiero obedecerte con toda mi alma, con todo mi ser. Ayúdame a hacerlo. Gracias, Padre, díselo. Gracias. Gracias que me escuchas. Gracias por cómo quieres bendecirme. Librarme de los bandidos. Librarme de los perversos de este mundo malvado, para ser parte de tu familia eterna, verdadero hijo tuyo, porque deseo que se haga tu voluntad en mi vida y porque tú eres el que me da la gracia de ser parte de tu familia. Bendito sea tu nombre. Gracias por mis hermanos. Ayúdales, ayúdanos, Señor. Haz que podamos confesar tu nombre sin miedo, ser valientes, proclamar tu verdad y no pensar cobardemente en las consecuencias. No buscar aplausos, no buscar reconocimientos, sino honrarte a ti. Gracias, bendito Padre. Gracias. Aquellos que han oído el mensaje, también bendícelos y produce en nosotros ese celo santo de amor al prójimo, como en tu amor nos amamos a nosotros mismos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.